¿Se escucha? Hola, buenos días muchachos. Vamos a comenzar el estudio orando, dándole gracias al Señor por esta instancia. Padre, te damos gracias por haber podido llegar esta mañana y tener la coinonía con nuestros hermanos acá, Señor. Te damos gracias porque sabemos que es difícil y cuesta a veces llegar, pero todo tiene un propósito, Señor. Y sabemos que no nos vamos a ir con el corazón como vino, Señor. Vamos a irnos llenitos de tu palabra, Señor. Vamos a aprender de ti. Hace corazones, Señor, dispuestos a escuchar y aprender de ti en esta mañana. Y te pedimos por los hermanos que no han podido llegar el día de hoy, para que tu misericordia y gracia estén con ellos en sus hogares, con su familia, Señor. Y sabemos que tu misericordia es renovada cada mañana, así que con eso estamos más que seguros y tranquilos, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cristo, 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 murió por mí, murió por mí. Cristo, Él vive en mí, Él vive en mí, Cristo resucitó. Resucitó, Él vive en mí, Él vive en mí. Padre, gracias Señor por tu amor y misericordia, porque podemos estar acá, Señor, y cantar. Quizás no somos los mejores cantantes, pero lo hacemos, Señor, honrando, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a Colosenses capítulo 1. Quedamos en el versículo 15. Mira, realmente el libro de Colosenses es tremendo porque es tan actual en el sentido de entender que la fe siempre ha estado bajo fuego. La fe siempre ha estado en medio de una batalla espiritual tan grande, tan tremenda, y en la cual nosotros podemos ver que aunque muchos han querido destruir esta fe, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Pablo escribió la carta de Colosas desde Roma. Es conocida como una de las cartas escrita desde la prisión, más o menos en el año 62 después de Cristo, y se piensa que fue Epafras quien llevó esta carta en una de sus visitas que hizo a Roma a Colosas. Pablo nunca visitó Colosas, pero la iglesia estaba creciendo. Y estaba creciendo, y en el momento en que estaba creciendo, entonces estaba siendo atacada de diversos lugares. Y una de las cosas en la cual Pablo tenía mucha preocupación era acerca de una doctrina que estaba entrando, cuyo origen era el gnosticismo. La palabra gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. Y el punto era que esta doctrina tenía un origen dentro de las filosofías o religiones de misterio que existía en Grecia y en Turquía y en todo ese lugar. Uno podría pensar y podría decir, pero bueno, ¿en qué punto esto puede afectar hoy en día a la iglesia? Bueno, le voy a decir que afecta, porque hasta el día de hoy tenemos este concepto de que
de que Jesús es un líder espiritual, pero que no es Dios. O sea, estas personas, ellos decían que la Biblia era parte de la palabra de Dios, pero que en realidad las cosas que estaban en la Biblia eran más profundas y que ellos, estos maestros, estos filósofos, estas personas supuestamente iniciadas o elevadas, ellos tenían un conocimiento más profundo aún de lo que estaba en las Escrituras. Y que en el fondo, lo que estaba en las Escrituras, ellos tenían la interpretación veraz y correcta. Y una de las cosas que ellos decían, ellos no negaban a Jesucristo como un líder espiritual, pero decían que no era Dios. Ellos pensaban que Jesucristo era un ser creado. Y fíjate que también había una relación con todo lo que es el mundo angelical. ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvo de moda la cosa angelical de los ángeles? De que los ángeles son intermediarios. Entonces, ellos decían que había un mundo angelical al cual se podía acceder si eras más elevado, pero que Jesús no era Dios, sino que era como un ser angelical, como una de las emanaciones de Dios, pero que no era Dios. Entonces, la cosa realmente era muy preocupante. Por eso Pablo escribió esta carta a los colosenses. Entonces, el tema principal es que lo que Pablo quiere dejar muy claro es que Cristo es Dios. Él es la cabeza de la iglesia y además tiene supremacía sobre todo lo creado, tanto visible como invisible. Nosotros estamos viviendo un tiempo en el cual se está redefiniendo todo lo que de alguna manera era la forma en que la historia humana se fue desarrollando. Nosotros estamos viendo actualmente que se está redefiniendo los géneros, se está redefiniendo la historia, se está redefiniendo lo que significa la vida humana y el concepto de la vida humana. Y un componente grande que hay en eso es cosas de origen espiritual o pseudo espiritual. Ahora, cuando Pablo escribe esto, él quiere dejar así, pero de una manera muy clara, y en forma enfática, él quiere dejar claro que Jesucristo es superior a todo lo que existe, a todo lo creado. O sea, Jesús es el centro de todo lo que existe. Es el origen de la sabiduría, es el desarrollo de la sabiduría y es el final de la sabiduría. Por eso que nosotros como ministerio somos cristocéntricos, porque Cristo es el centro de todo. Y esto es muy importante porque uno se puede dar cuenta de que no hay realmente un antagonismo muchas veces a la religión, ni incluso al cristianismo. Entre comillas, el antagonismo es a la persona de Jesucristo. O sea, se puede aceptar a Cristo como un maestro, pero no se acepta como Dios. Y cuando nosotros no aceptamos a Jesucristo como Dios, entonces inmediatamente estamos rebajando a la persona de Jesucristo a un nivel de un ser creado, o como muchos dicen, como un hombre superior, un hombre que elevado por sobre el nivel de los demás hombres en sabiduría, en entendimiento, pero no Dios. Entonces, es bien importante lo que Pablo lo que quiere decir. Veamos entonces el versículo 15. Recordemos que habíamos visto que Pablo había hecho una oración para que los colosenses tuvieran y se les concediera sabiduría espiritual. Esto es muy importante. El libro de Santiago dice que nosotros debemos pedir sabiduría a Dios y que debemos hacerlo con fe, porque nuestra vida, si no entendemos realmente lo que le enseña la palabra de Dios, si no creemos que el Espíritu Santo nos puede iluminar, entonces vamos a caer en el engaño o simplemente no vamos a entender el momento que estamos viviendo. Los momentos que estamos viviendo son momentos muy difíciles, pero muy difíciles. O sea, realmente, si nosotros pudiéramos ver espiritualmente, el mundo está en la oscuridad. Quizás está más en oscuridad que en el tiempo en el cual Pablo estaba escribiendo esta carta. Porque hay una decidida, una agenda en la cual se quiere sacar a Dios de todo sistema de creencia,
de toda la cultura, de toda la enseñanza. Entonces, más que nunca nosotros tenemos que pedir y orar para que Dios nos ilumine espiritualmente y nos demos cuenta de esta realidad. Porque si no nos damos cuenta de esta realidad, entonces vamos a ser absorbidos por este mundo. Vamos a ser contaminados por este mundo. La batalla es muy dura. Realmente la batalla es dura. Nunca piensen ustedes que todas estas personas y hermanos en Cristo que en este momento están teniendo una forma de relación con el Señor tan superficial y cómoda, no es algo peligroso. De ninguna manera pueden creer eso. El diablo ha logrado imponer en la mente de la generalidad de las personas terrores y temores y ciertas cosas que están también influyendo dentro de la iglesia. Una de las cosas que es fundamental y esencial en un cristiano es congregarse, lo que estamos haciendo ahora nosotros. Es fundamental. Y lamentablemente el miedo y la relajación ha llegado a ser parte de muchos creyentes que no consideran importante congregarse. No se dan cuenta cómo se van desligando realmente de la relación con el Señor y están enfriándose y entibiándose y realmente es como la rana que la echan a cocer en un caldero. Es un ejemplo que siempre lo han dado. Encuentra tibiecita el agua y no se da cuenta y ya es sopa. O sea, hay una lucha verdadera espiritual y quien no lo entienda simplemente es porque no está realmente caminando en la luz del Señor para darse cuenta de esto. Entonces Pablo sabía que estas cosas que uno podría decir, bueno, creen, bueno, en realidad igual no es tan peligroso lo que ellos están diciendo. Es peligroso porque se deja de creer que Cristo es el centro de todo. La historia que estamos viviendo ahora es una historia en que se está desarrollando también respecto a la persona de Cristo. ¿Es Cristo lo más importante en nuestra vida? ¿Es Cristo el único medio de ser salvo? ¿Tiene Cristo la supremacía en nuestra vida? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Preocuparnos de nuestro trabajo? ¿Preocuparnos de nuestros sentimientos? ¿Preocuparnos de nuestras emociones? ¿O es más importante mantener una relación personal con Cristo? Acá hay una cosa muy interesante que es como una mezcla de cosas. Tanta gente que es cristiana tiene tantos problemas mentales, crisis de pánico, terrores, depresiones, y en los cuales pasamos todos por momentos en eso, porque estamos en un momento muy difícil. Pero el punto es que lo que el diablo quiere es que nosotros no vamos a la palabra de Dios y al conocimiento de Cristo para poder superar ese estado y poder vivir en esperanza. Lo que el enemigo quiere es que nosotros escuchemos lo menos posible la palabra de Dios, que nos juntemos lo menos posible con otros cristianos para que nos enfriemos y caigamos en este estado es una comodidad por un lado y por otro lado es una especie de terror a lo que viene. Ambas son peligrosos. Porque la comodidad te lleva cada vez a más comodidad y alejarte del Señor. Y el terror te hace pensar que todo este mundo que se está levantando en contra de Dios va a tener la victoria. Y eso no es así. Entonces Pablo cuando escribe esto, les va a decir a ellos que si su confianza está en Cristo no tienen nada que temer. Si ellos están caminando con el Señor, no tienen nada que temer. Y aunque las circunstancias se vean terribles, y son terribles, y aunque algunas situaciones que tengamos que vivir son muy difíciles, esas situaciones y esas circunstancias no tienen el poder para destruir nuestra vida espiritual a menos que nosotros se lo permitamos. Y cuando nosotros dejamos de tener comunión con otros cristianos, dejamos de estar en la palabra, dejamos de orar, entonces nos enfriamos espiritualmente. Hay una relación muy interesante entre todos los creyentes que son parte de congregaciones y están siempre pendientes de todo lo que está haciendo una congregación en fortaleza y aquellos que simplemente toman ciertas cosas como una ayuda emocional. Y eso es una cosa que nosotros estamos viendo. Por eso que es tan importante lo que Pablo está diciendo acá. Está diciendo, Dios sigue teniendo un control. Jesucristo es superior a todo el mundo que nosotros vemos, el mundo físico, pero también es superior al mundo angelical. Es superior al mundo espiritual que nosotros no vemos.
Porque en esta guerra en que estamos, hay cosas que nosotros vemos y hay cosas que no vemos. ¿Qué no vemos nosotros? Nosotros no podemos ver, aunque podemos sentir, cómo el diablo y todo su ejército de ángeles caídos, por todos los medios quieren impedir que nosotros nos acerquemos al Señor. Ellos no quieren que nosotros hagamos fuerza. ¿Por qué el diablo quiere impedir que la gente se congregue? Porque sabe que la fuerza está ahí. Sabe que la fuerza está ahí. ¿Por qué los lugares donde realmente los creyentes han ido y han perseverado en juntarse, son fuertes? Porque ahí está el poder. El poder está en seguir siendo iglesia. Y si bien es cierto, cuando nos conectamos somos parte de una iglesia, pero esencialmente la iglesia es lo que estamos haciendo acá, juntándonos, cantando, orando. Así somos fuertes. Mira lo que dice acá. Dice, el versículo 15, primero les voy a leer el versículo 13, dice, hablando de Jesús, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder de las tinieblas que está sobre este mundo. Oye, tiene el control total de este mundo, tiene el control de la filosofía, tiene el control de la religión, tiene el control de la política, tiene el control del cine, tiene todo el control. Y las personas que están ahí están encadenadas y esclavizadas bajo este poder. El único que puede librar a una persona de eso, el único es el Señor Jesucristo. No hay absolutamente nada que pueda librar a una persona de este poder aparte del Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice acá Pablo? Dice, el cual, o sea, Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y mira lo interesante, y esta es una promesa que nosotros debemos atesorar, y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces nosotros estamos en medio de pruebas, estamos en medio de fuego, pero estamos en el reino de Dios. Estamos en el reino vencedor, estamos bajo la tutela, bajo el amparo y el cuidado del Señor Jesucristo. ¿Y por qué el Señor Jesucristo se va a preocupar tanto por nosotros? Porque somos su iglesia. Y el Señor Jesucristo fue a una cruz para dar la victoria a su iglesia. Por eso que también creemos que el Señor viene por nosotros, porque su iglesia no va a pasar por el juicio, porque no estamos llamados a juicio. Estamos llamados a heredar el reino de los cielos. El juicio viene sobre los rebeldes. Y mira lo que dice después, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos redención, somos redimidos. Estamos en el reino de la luz, en el reino de Dios. No estamos en el reino de las tinieblas. Entonces, que es tan penoso cuando los cristianos no toman eso y en el fondo viven casi en el reino de las tinieblas porque simplemente no quieren caminar en la verdad de Dios. No quieren estar constantemente delante del Señor por todas estas circunstancias, por los miedos, por los afanes, por la comodidad, por no levantarse temprano, porque ya no es necesario puedo prender la radio o puedo tomar el internet y escuchar un estudio bíblico y puede mi conciencia decir, ya estoy bien. Pero eso va a destruir la vida espiritual de las personas. La va a destruir, te lo digo que la va a destruir porque es un hecho que después de las pandemias, y esto no es algo que solamente está pasando en Chile, empezaron a juntarse presencial y llegó como una cantidad de gente, pero después esa gente ha ido decayendo. Entonces se cumple lo que siempre ha sido, por eso está escribiendo Pablo esta carta, porque al final es el remanente fiel el que va a ser protegido, sustentado y sacado de este mundo. Pero quienes realmente no estén caminando en Cristo no pueden decir que van a ser parte del rescate que va a hacer el Señor, porque debemos caminar en Cristo. Debemos caminar en Cristo. No estamos hablando de perfección ni nada de eso, pero de caminar en Cristo. Mira, dice que tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y acá Pablo habla acerca de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra imagen viene del griego eikon, que expresa dos ideas. Primero, semejanza como en un espejo. O sea, Cristo es como ver en un espejo a Dios. Segunda idea, manifestación en el sentido de revelar. O
sea, significa cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, estamos diciendo cuando vemos a Cristo estamos viendo a Dios. Cuando vemos lo que Jesucristo revela, estamos viendo lo que Dios revela. Entonces, inmediatamente Pablo lo pone en el lugar en que debe estar. No como un ángel, no como un hombre elevado, sino que como Dios encarnado en Jesucristo, que muere por nosotros sin pecado, alguien que nunca pecó, muere por nosotros los pecadores, para que nosotros podamos ser trasladados del reino de la oscuridad al reino de Dios, donde no estamos bajo condenación, no estamos bajo pecado, somos personas redimidas. Y aunque todavía luchamos, somos redimidos. Nosotros ya estamos en el reino de Dios. Mira, dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, ¿qué podemos decir? Cristo no es igual a Dios. Cristo es Dios. Él es la exacta representación de Dios. Y es por quien se nos revela en forma personal la verdad, la única verdad. ¿Y cuál es la única verdad? Que el hombre es pecador y que la única forma de reconciliarse con Dios es por medio del arrepentimiento y el recibir a Cristo como personal salvador. Entonces, también nosotros tenemos que es el primogénito de toda creación. Mira, Pablo está dando a conocer su prioridad y además su autoridad sobre todo lo creado. Esto es muy importante. ¿Saben? Nosotros algunas veces como cristianos vivimos en forma miserable, porque no tomamos esto, realmente no dimensionamos. Si tú estás en un momento muy difícil y tú estás orando y de repente tú dices, es que esto es tan difícil, nadie me va a poder ayudar en eso. Eso es falso. Dios tiene todo el poder. De hecho, todos nosotros estamos acá porque en algún momento en que estuvimos en oscuridad, en que estuvimos pero totalmente viviendo vida sin sentido, en algún momento Dios se nos reveló. Y cuando nosotros abrimos el corazón, algo hizo Dios en nosotros. Algo fue especial. Ni siquiera lo podemos explicar completamente, pero hubo un cambio. Hubo un cambio radical en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. ¿Nunca han pensado lo que seríamos a esta altura de la vida, los que estamos acá, si no estuviéramos en Cristo? ¿Qué clase de personas seríamos? ¿Si estaríamos vivos? ¿Qué clase de infierno a lo mejor estaríamos viviendo? O al revés, ¿qué clase de cielo falso estaríamos viviendo que nos alejaría igual de Dios? ¿Se dan cuenta cómo realmente es Dios quien interviene en nosotros y que Dios se hizo carne en Cristo Jesús por amor a nosotros? Mira lo que dice después, cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 3 acerca de esto. Dice, hablando de Jesús, dice, voy a leer los primeros versículos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces lo que Pablo está diciendo ahí, bueno, algunos dicen que Pablo es el autor de Hebreos, otros dicen que no se sabe quién es el autor, pero quien lo haya escrito está diciendo toda la gloria que tiene Jesús. Él es Dios. Él es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, podemos entender un poco acerca de eso, porque lo que está diciendo ahí, o sea, Dios, no podemos entender toda la majestad y toda la gloria de Dios, porque nuestra mente humana es finita. Pero lo que Pablo está diciendo ahí, que Dios es infinitamente superior a cualquier cosa creada, a cualquier ser humano, a cualquier convicción de religión o de filosofía o de lo que sea, y que ese Dios que tiene todo ese poder, que tiene todo en sus manos, que sustenta todas las cosas, ese Dios es un Dios que está a nuestro favor.
está a nuestro favor. Entonces, muchas veces cuando realmente creamos que no hay salida, que la cosa está tan difícil, digamos, oye Dios, ten misericordia de mí. Qué tremenda oración. Algunos, ¿saben? Muchas veces nosotros queremos aprender a orar y yo creo que no hay una oración más completa y más profunda que decir, Señor, ten misericordia de mí. Encierra todo. Encierra todo. Y te digo algo, Dios quiere tener misericordia de nosotros. Dios quiere darnos la victoria. Algunas veces nos sentimos abatidos. Yo algunas veces me siento abatido, pero nunca derrotado. Porque sé que yo no estoy parado acá por mi propia fuerza ni por mi propia voluntad. Yo sé que puedo estar parado acá porque confío en Dios y le ruego a Dios que me sostenga y me ayude. Y si Él sostiene todo este mundo, nunca piensen que las cosas que pasaron por alto a Dios. Esto que pasó en Haití es terrible y todo eso que nosotros estamos viendo. Pero nunca piensen que va a haber un terremoto en el cielo que va a destruir el resplandor, la grandeza, la gloria, la omnisciencia de Dios, porque Dios es Dios. Está ahí, fuerte, constante, amoroso con nosotros, protector, siempre va a estar ahí. Es una cosa increíble. Así que el mundo se puede derrumbar, pero Él va a estar ahí. ¿Por qué Pablo le está diciendo estas cosas a estos hermanos? Porque estos hermanos ya estaban preocupados, ya estaban pensando en realidad, sí, Jesús murió por nosotros, pero en realidad ¿quién es Jesús? ¿Es realmente un maestro ascendido? No, Pablo dice, no es un maestro ascendido, no es un líder religioso, es Dios muriendo en la encarnación por ustedes, por mí, por ustedes, por todo aquel que quiera creer. Mira lo que dice después el versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y esta palabra es genial. En Él fueron creadas todas las cosas. O sea, por medio de Jesucristo, todo lo que existe. Y nuevamente voy a usar la misma frase. Las cosas que vemos y las que no vemos fueron creadas por Él. Todas las cosas. Hay una cantidad de cosas que nosotros no tenemos idea. ¿Quién puede saber lo que está, aunque el universo es finito, porque tiene límites, pero ¿quién puede saber lo que hay en un hoyo negro, por ejemplo? ¿Qué ser humano? Y no hablemos de esas teorías que hacen los científicos, entre comillas. No hablemos de esas teorías porque son teorías en medio de la nada. Que lo único que hacen es ser engreídos. ¿Quién sabe realmente lo que hay detrás de eso? Bueno, Dios lo sabe. Dios sabe todo. No hay nada que se le escapó de las manos. Mira, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y fíjate que Él incluye el mundo angelical. Porque si bien es cierto, estos colosenses estaban como es una palabra, deslumbrándose por personas que supuestamente tenían acceso al mundo angelical. ¿Se han dado cuenta que los gurús y ese tipo de personas siempre pareciera que saben mucho? Generalmente usan una forma de hablar y una expresión de las caras que parece que supieran mucho. Entonces ellos estaban como asombrándose con eso. Pero él le dice que Jesús es quien, que por Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando habla de principado y potestades, habla también del mundo espiritual. Mira, Efesios 6 nos dice algo de este mundo espiritual que no lo vemos, pero que existe, es real. Así como los ángeles de Dios dice que son mensajeros y nos ayudan. Yo algunas veces oro y digo, Señor, pone ángeles alrededor de donde nos juntemos y ese tipo de cosas, pero también los demonios están haciendo su trabajo, tratar de impedir de que los creyentes se junten, que los creyentes oremos, que los creyentes alabemos a Dios. Mira lo que dice Efesios 6, versículo 12. Y esto es algo que nosotros debemos entender para poder luchar en el poder de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este siglo, dice la Escritura, que está en poder del diablo. Bajo
la soberanía de Dios. Porque de alguna manera es como también el que este mundo esté bajo el diablo también es como una forma de probar al hombre y en quién va a poner su confianza y lealtad. Nosotros tenemos ahora un mundo totalmente confundido que piensa que otros hombres van a crear un mundo mejor y están totalmente engañados. Y no se dan cuenta de que el hombre tiene una inclinación al mal desde que nace hasta que muere. Desde que es un niño tiene una inclinación al mal. Un niño de 2 años tiene una inclinación al mal, porque viene en la naturaleza de él. Por eso que la única fuerza, la única forma de no estar bajo esa esclavitud es por medio de Jesucristo. Y acá cuando habla, dice principado, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, nosotros estamos hablando de los enemigos más terribles que tenemos. El primer enemigo somos nosotros mismos, nuestra carne, ¿cierto? Tenemos también el mundo y el diablo, pero el diablo tiene este ejército. Es como, mira, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, tiene sus generales, sus capitanes, sus sargentos y su tropa que están constantemente luchando en contra de la obra de Dios y que constantemente están viniendo sobre los cristianos. ¿Cuál es el campo de batalla? Es nuestra mente, es nuestra mente. ¿Por qué cuesta tanto ahora dormir? ¿Por qué cuesta tanto levantarse y congregarse? ¿Por qué la mayoría de los cristianos en esta batalla en que dicen me voy a congregar, no ganan? Muchos. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Por qué no ganan? No ganan. Dicen, pero para la próxima. Y eso es una mentira. Y después la próxima y la próxima y la próxima. Pero, ¿qué hacemos? Nos levantamos y empujamos. Vamos, Señor, voy en tu nombre. Y ahí está la victoria. De creerle a Dios, de creerle a Dios, de creerle a Dios. Y no creerle a este mundo, no creerle a esta carne, no creerle a esta mente. Porque esta mente está siempre luchando. El viejo hombre, que es este hombre como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es como Mr. Hyde. Ese hombre que está ahí sobre nosotros, está la lucha en nuestra mente. Está la lucha ahí, constante, día y noche. ¿Cuántas veces hemos orado o han orado y se sienten como ángeles? Y de repente viene un pensamiento horrible a tu mente. ¿Qué pasó? No ha pasado nada. Es el diablo tratando de asustar y atemorizar sobre algo que no tiene control sobre nosotros. Porque el control de nuestra vida está en manos de nuestro Dios y no en el enemigo. Mira lo que dice después el versículo, volvamos nuevamente a Colosenses. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. O sea, siempre ha estado Dios. Él nunca fue creado. Él es atemporal. No tiene principio ni fin. Eso me preguntó la otra vez un joven y me dijo, pero ¿y quién creó a Dios? Yo dije, si Dios hubiera sido creado, entonces no sería Dios. Por eso es Dios. Esa pregunta parece que quien hace esas preguntas parece tan inteligente. No es una pregunta inteligente, porque si tú le dices que alguien creó a Dios, entonces deja de ser Dios. Por eso que Dios nunca no comienza la Biblia diciendo, oye muchachos, ¿saben qué? Yo le voy a explicar, yo soy Dios, quiero que... No dice, Él se da por sentado. En el principio creó Dios. Entonces es atemporal, no tiene principio ni fin. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, 13. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Se dan cuenta? Es una declaración así, pero tremenda. Y mira el que dice después, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. O sea, ¿qué te está diciendo? Yo soy Dios. Yo soy el que abre y cierra la puerta. Yo soy la única puerta. Jesucristo dice, yo soy la puerta. Nadie puede entrar por la ventana. Y el momento que nos tocó vivir, y esto es una cosa que nosotros no podemos ir más allá, ¿por qué nos tocó vivir este tiempo? Yo recuerdo que en los 80, cuando me convertí,
Realmente había mucho cristianismo y la iglesia era bullente y realmente era como un avivamiento. Y uno podría pensar en las personas que en los 80 tenían 60 años o 50 o 70 años, iban a morir en un mundo casi diferente, pero nosotros estamos viviendo en un mundo de total enemistad en contra de Dios, en que la fuerza del enemigo, todo este poder que se ha desarrollado espiritual, que está en medio de todas las áreas de la sociedad humana, está en contra nuestra. Eso es verdad. Pero estas declaraciones que está diciendo Pablo, está diciendo, sí, es así, pero Dios tiene la victoria. Pero ustedes están en manos de Dios. Y así fue siempre, así fue siempre. O sea, Pablo está escribiendo de la prisión y él no está diciendo, oh, yo no doy más, yo soy víctima, yo soy generación de cristal, la he pasado mal, ¿ah? No tuve oportunidades, ¿ah? Soy así porque yo era muy inteligente, era espectacular, pero en realidad las cosas no se dieron y por eso ahora estoy acá. Soy asesino, ladrón y sinvergüenza, pero no es culpa mía. Y ese tipo de cosas, ¿cierto? Pablo nos está lloriqueando ahí y diciendo no damos más, y no está diciendo eso, estamos diciendo nuestro Dios, que tiene todo el poder, está con ustedes. Es tremendo. Mira lo que dice después, porque está la gran batalla en nuestra mente. Está la gran batalla en nuestra mente. ¿Sabes tú que cuando nosotros nos abandonamos a nuestro sufrimiento y a nuestro dolor y no vemos la luz de Dios, tendemos a creer que debemos justificarnos a nosotros mismos para quedar en ese estado? Y es lo que el diablo quiere. El diablo no quiere que realmente demos el salto a lo que Dios tiene para nosotros. El diablo los hace pensar que en realidad es algo que tenemos que hacer por nuestra propia cuenta. Y la palabra de Dios nos dice que eso Dios lo hizo por nosotros. Que lo que Él tiene diseñado para nuestra vida, Él va a estar en medio de eso. Que Él va a actuar en nosotros, que lo mejor de nosotros es cuando estamos en Cristo. Y que es la única manera de caminar en medio de la vida que nos tocó vivir. Mira, por eso dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia. ¿Se dan cuenta cómo Pablo va tomando y dándole a entender esta verdad tan grande? Está diciendo, este Jesucristo que es Dios, que sostiene todo, que es supremo a cualquier cosa creada, incluso cosas visibles, como el mundo que vemos nosotros, el mundo físico, pero cosas invisibles como el mundo que no vemos. Ese Dios es la cabeza de la iglesia. No es una organización, no es un pastor, es Cristo la cabeza de la iglesia y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Realmente pensamos que Cristo nos va a dejar tirados? ¿Realmente pensamos que si nosotros realmente caminamos con Él, Él se va a desentender de nosotros? ¿Realmente pensamos que Él quiere que nosotros suframos por sufrir? El sufrimiento es parte porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído. El sufrimiento de una u otra manera no nos va a tocar. Pero el punto en que en Cristo somos más que victoriosos aún en el medio del sufrimiento. Y cuando realmente creemos al Señor, nos vamos a dar cuenta que en algún momento el sufrimiento se va. Nos vamos a dar cuenta de que Dios hace milagros. De que Dios en los momentos menos pensados, cuando parece que estamos en un pozo, de repente nos vemos que Dios nos sacó y nos puso en un lugar donde hay aguas frescas. Es increíble, Dios lo hace. Dios lo hace. El punto es no ceder, no ceder. Yo te puedo asegurar algo, muchas de las personas que hoy en día se alejaron después de estos 2 años de locura del cristianismo, muchos están en una, entre comillas, comodidad, como la rana cuando recién entra al caldero. Oh, está tibiecito acá. Pero yo te puedo asegurar que el lugar donde están es un lugar tremendamente peligroso. Porque cuando el enemigo llega al punto de ponerte en esa posición, después cada vez va a ser más difícil volver al lugar donde Dios quiere que estemos. Porque nos hemos acostumbrado a eso. Y eso es lo que el diablo está haciendo en todo el mundo actualmente. Lo está haciendo en todas partes.
Mira, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. O sea, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Jesús es el primogénito entre los muertos y su resurrección demuestra su señorío sobre la muerte. ¿Cuál es el mayor enemigo nuestro? Es la muerte. Si nosotros miráramos la perspectiva de Pablo, ¿qué decía Pablo? Dice, Pablo, él quería estar con el Señor. Yo quiero estar con el Señor. Es lo que más anhelo. Pero sé que todavía tengo que estar un tiempo más acá. Y como sé que al final la victoria es mía, yo le digo, Señor, mientras esté acá, ayúdame a caminar contigo. No permitas que me aleje de ti. No permitas que me enfríe. No permitas que me engañe con este mundo. Para llegar, como también decía Pablo, para llegar a esa recompensa, que en el fondo ni siquiera es recompensa porque no la merecemos, pero que es por el solo hecho de creer. Él es la cabeza de la iglesia. A Él le pertenece porque fue comprada por precio de sangre en la cruz. Es su iglesia. Él la sustenta y lo protege. Sus promesas se cumplirán para todo aquel que deposite una total y completa confianza en Él. Y esa es la gran batalla de la fe. La gran batalla de la fe es poner toda nuestra confianza y esperanza en Él. ¿Y cómo dice la Escritura que crece esta confianza en nosotros? ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo dice la Escritura? Por el oír y escuchar la palabra de Dios. Cuando el enemigo logra que un día no escuchemos la palabra de Dios, que una tarde no escuchemos la palabra de Dios, que 2 días no escuchemos la palabra de Dios, que una semana no escuchemos la palabra de Dios, que en 2 semanas no escuchemos la palabra de Dios, que en un mes no escuchemos la palabra de Dios, entonces tiene ya casi hecho el trabajo. ¿Se dan cuenta cómo actúa? Por eso que es tan importante ser parte de una congregación, ya sea virtual o no, hay que ser parte para ser victorioso, porque ahí está la fuerza. Y el diablo lo que quiere es eso, que realmente no entendamos que tenemos la victoria en Cristo, que hay victoria real en Cristo, que realmente hay bendiciones, que Dios está actuando por nosotros y para nosotros por su amor, y que no estamos abandonados. Por cuanto, dice el versículo 19, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué significa esto? Él es 100% Dios y 100% hombre. Él nunca pecó en el poder del Espíritu Santo como hombre, no como Dios. Él conoce nuestras debilidades y nuestras luchas. Y que cada día es algo con lo cual tenemos que convivir. Versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La obra expiatoria de Cristo nos reconcilió con Dios. Dejamos de ser enemigos y nos convertimos en hijos amados. La Escritura dice eso, que las personas que están en rebelión en contra de Dios son enemigos de Dios, pero nosotros somos sus hijos. Incluso hay una Escritura que dice que nos llama a sus amigos. Y yo creo que a lo mejor nosotros en algunos momentos no somos tan buenos amigos. A lo mejor podemos fallar, lo más probable es que fallemos en algún momento como amigos, pero Jesús nunca va a fallar como amigo. Es como ese dicho antiguo, es el amigo que nunca falla. Porque Jesús no falla. Dice el versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Mira lo que dice ahí. Mira, esta declaración es una declaración fuerte. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros en este momento no somos enemigos de Dios. En este momento nosotros estamos completamente reconciliados con Dios. Nada que temer, nada de que asustarse, solo creer y tener esperanza. Porque Él no nos ve como un enemigo, estamos reconciliados. Eso es tremendo, tremendo. Si uno piensa realmente, ¿has pensado lo que significa estar en el lado de la oscuridad? Pero no estamos en el lado de la oscuridad,
estamos en el lado de la luz. Mira, y lo que dice el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Los gnósticos decían que Jesús era como un fantasma, que al caminar no dejaba huellas, que era como una especie de emanación de Dios, como algo así como un ser angelical. Entonces ellos en el fondo estaban diciendo que Jesús nunca fue a la cruz como un hombre, sino que como una imagen, como un ser fantasmal. Pero no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Jesús agonizó porque fue torturado en una cruz por nosotros. Hay una agonía, hay dolor, hay sufrimiento, hay sangre derramada. Por eso que dice ahí, en su cuerpo de carne, dice que Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. O sea, un hombre real murió en una cruz real, sin pecado por nosotros. Y Él es Jesucristo. Y fíjate también lo que dice ese versículo. Todos estos versículos son tremendos. Dice, para presentaros santos. O sea, Dios nos ve santos. Y sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Y qué significa esto de sin mancha e irreprensible? Que no estamos bajo culpa. No se nos culpa de nada. Dios nos ve irreprensibles. Y nosotros sabemos que no somos irreprensibles. Pero Dios nos ve irreprensible por medio de Cristo. Y esa es la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Entonces es una cosa tremenda. Cuando tú entiendes estas cosas, tú en realidad, tú no quieres pecar, tú quieres vivir para el Señor. Tú estás dispuesto a decirle, Señor, ayúdame a caminar en obediencia. No te quiero ofender, no quiero ser un hipócrita, no quiero ser un mentiroso. Señor, ayúdame. Hiciste tantas cosas por mí que yo lo único que quiero es poder vivir una vida que de alguna forma te refleje. Eso es lo que cuando nosotros entendemos todo esto de Dios, no necesitamos legalismo, no necesitamos sujetarnos a cosas, porque también vamos a ver que acá en la iglesia de Colosenses, había una fuerte tendencia al legalismo, en el duro trato del cuerpo. Lo que yo les dije, ojalá que les dije la vez pasada, que los que se autoflagelan, que por favor no lo sigan haciendo, no es necesario, el Señor ya nos perdonó. El duro trato del cuerpo como para purificar algo, como que, ¿sabes? No necesitamos purificar nada porque no podemos, porque Cristo lo hizo en la cruz. ¿Se dan cuenta? Mejor tomemos eso. ¡Wow, Señor, tú me perdonas! Y si mañana, ojalá que nunca más pecara, pero si peco en una semana más, es mucho, ¿cierto? Hoy día, Dios me perdona. Cuando digo, Señor, ten misericordia, tranquilo, viejo, morí por ti. Eso es increíble. Ese es el amor de Dios por pecadores, esa es la compasión de Dios, esa es la misericordia de Dios, ese es un Dios poderoso, increíblemente poderoso, que nada lo puede ni siquiera hacer un pequeño rasguño, es por nosotros. Increíble eso, es tremendo. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Cuál es el requisito? Creer simplemente, creer. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Por eso que nosotros no nos alucinamos con que aparezca un político que diga que va a ser un mundo maravilloso, que va a venir la justicia. No creemos nada de eso, porque sabemos que es mentira. Nosotros cuando conocemos la verdad, identificamos inmediatamente lo que es mentira, y nosotros no queremos vivir en la mentira de este mundo, queremos vivir en la verdad de Dios. Que habéis oído, dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Todo esto que Pablo, todas estas tremendas promesas, toda esta tremenda victoria, es por el solo hecho de creer. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias, Señor, y rogamos que nos ayudes a caminar en fe. También rogamos por nuestros amigos, amigas, hermanos en Cristo que se están enfriando, Señor. Por aquellos que están a lo mejor decaídos, deprimidos,
con luchas internas, Señor. Rogamos, Señor, para que tu Espíritu Santo los toque, Señor, y ellos puedan ver todas las riquezas, todas las verdades, todas las promesas que hay en ti. Y que todo eso, Señor, es una herencia que vamos a obtener sin haberla merecido. Señor, te ruego que tengas misericordia de quienes se sienten caídos. Te ruego que tengas misericordia de quienes consideran que no es necesario, Señor, más allá de algo tan superficial como tener una religión. En el nombre de Jesús. Amén. No voy a cantar de nuevo.